Amigos oyentes, hermanos queridos, buenos días. El Evangelio del día, hoy 24 de noviembre del año 2021. Aquí estamos Patricia y Miguel, este matrimonio cristiano, dispuestos a leer y comentar este Evangelio. Primero la lectura, Patricia. El Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 21, versículos del 10 al 19. Jesús hablaba a sus discípulos acerca de su venida. Se levantará nación contra nación y reino contra reino. Habrá grandes terremotos, peste y hambre en muchas partes. Se verán también fenómenos aterradores y grandes señales en el cielo. Pero antes de todo eso, los detendrán, los perseguirán, los entregarán a las sinagogas y serán encarcelados. Los llevarán ante reyes y gobernadores a causa de mi nombre, y esto les sucederá para que puedan dar testimonio de mí. Tengan bien presente que no deberán preparar su defensa, porque yo mismo les daré una elocuencia y una sabiduría que ninguno de sus adversarios podrá resistir ni contradecir. Serán entregados hasta por sus propios padres y hermanos, por sus parientes y amigos, y a muchos de ustedes los matarán. Serán odiados por todos a causa de mi nombre, pero ni siquiera un cabello se les caerá de la cabeza. Gracias a la constancia salvarán sus vidas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En vuestra constancia, en vuestra paciencia, en vuestra perseverancia. Términos que se utilizan en las versiones bíblicas para, definir, aquella cualidad que proviene del Señor y que exhibida por nosotros, porque sea vivida de esa manera, será el elemento fundamental para permanecer en la verdad, para preservar esa ciudadanía en los cielos que teníamos, esa condición de cristianos, por la cual nos llamamos así. Verdaderamente somos aquello que el Señor hizo de nosotros, verdaderos seguidores de Cristo, cristianos, ciudadanos de los cielos, con la esperanza viva de la vida eterna, de la vida feliz definitiva. Teniendo constancia, sí, realmente, de que nuestro tránsito por este mundo es un tiempo corto. Es un tiempo que puede ser más o menos largo, pero es corto. Y en el mismo vamos a tener dificultades. Particularmente en este pasaje se señalan las tribulaciones que padecerá la Iglesia del Señor en ciertos tiempos muy especiales. Por ejemplo, en la infancia de la Iglesia, la persecución contra los primeros cristianos, está registrado inclusive históricamente, fue feroz. Veamos cómo fue durante el curso del Imperio Romano. Los cristianos muertos de una manera salvaje, echados en el circo, a la ferocidad de los leones, perseguidos, encarcelados. Inclusive acá el Señor menciona un caso que a uno le podría resultar increíble creerlo. Sí, pero es así. Entregados también por los propios parientes, los mismos padres muchas veces, que están opuestos o que se oponen a la doctrina de la fe, a la enseñanza cristiana, terminan haciéndose feroces enemigos de sus hijos. Los padres de sus hijos, los hijos de sus padres, los cónyuges también, separados por razones de fe, por razones religiosas. Pero nosotros hemos elegido seguir el camino que el Señor nos traza, el camino que por la fe estamos absolutamente persuadidos que nos conduce a la vida que el Señor nos revela durante el curso del mismo, a la vida que el Señor nos dará finalmente en la plenísima felicidad de la gloria. Ese es el objetivo por el cual estamos aquí abajo en esta naturaleza. Y en esta naturaleza tenemos que vivir y padecer muchas dificultades, no todos igualmente, no todos de la misma manera, pero muchos sí. Y tenemos testimonio, sí,
histórico de que sí ha ocurrido. Sigue ocurriendo en este momento. En algunos países sí, en otros no, pero evidentemente los cristianos en su condición de tal han resultado antipáticos al celo religioso de otros credos y al celo también de muchas personas que no creen para nada en el hecho religioso y bueno, toman a los cristianos como fanáticos, como personas equivocadas, como personas que conspiran contra el Estado, conspiran contra la tranquilidad social, y así tomados mediante un juicio injusto, que evidentemente está inspirado por espíritus de la mentira, el cristiano padece persecuciones. Y muchas veces ocurre, si aquí el Señor lo está mencionando, para que sean llevados delante de gobernadores, delante de reyes, encarcelados. Y todo eso es para que den testimonio en situaciones muy especiales. Y en esas situaciones especiales, en que uno, casi desde un punto de vista muy razonable, ¿no es cierto?, bueno, se sentiría realmente abandonado, se sentiría, fluctuante entre seguir o no seguir. ¿Dudaría? Sí, muchos dudarían, sí es cierto. Pero fíjese lo que nos dice el Señor. En ninguna instancia, en ningún caso el cristiano dude, si está verdaderamente en fe, de la fe que lo mueve, lo impulsa a transitar este camino nuevo. Porque el Señor siempre va a estar con nosotros, no nos va a dejar solos. Aún en los momentos en que uno dirá, ¿qué decir frente a un hecho por el cual, un hecho que es un hecho cierto, religioso, de una fe verdadera, auténtica, como la fe cristiana, de una verdad que tenemos que compartir y transmitir, de una verdad que tenemos que testimoniar? El cristiano se va a ver enfrentado a argumentos de muy diversa índole, inclusive de corte jurídico, en el nivel académico, en el más alto nivel de los jueces que eventualmente pueden juzgarlo. Pero aún en ese caso, ni siquiera comencemos a pensar lo que vamos a decir. El Señor pondrá palabras en nuestra boca. Por el Espíritu de la verdad que nos ha enviado en nosotros, se iluminará y aparecerán de parte lúcidas, luminosas en nuestra mente, verdades cristianas que no podrán refutar de ninguna manera aquellos que se oponen a la verdad que nos revela Cristo, a la verdad de la fe, que en definitiva es la verdad de la vida. Confiemos en todo tiempo, hermanos. Fíjese que ha habido testimonio a través de 20 siglos de muchísimos cristianos, y muchos de ellos inclusive llegando al martirio, a poner la vida, ¿no es cierto?, como testimonio para sellar el argumento de fe que sostienen en todas las eventualidades a los cuales se ven enfrentados. Los apóstoles de Jesús, por ejemplo, sabemos muchos casos. Es muy sabido el caso de Pedro y Pablo. Murieron mártires, y murieron mártires en Roma, cada uno de ambos testimoniando la fe. Uno murió crucificado, Pedro, sosteniendo la fe, y aún más todavía. Fíjese que fue crucificado para tener una muerte equivalente a la de nuestro Señor Jesucristo. Y en esas circunstancias el mismo Pedro, mire qué ejemplo, ¿no es cierto?, para todo cristiano, ¿qué fue lo que declaró? Que no era ni siquiera digno de padecer la misma muerte que su Señor. Y pidió ser crucificado, pero cabeza abajo. Como diría uno, en peores condiciones, más sufrientes, sí. ¿Hasta qué punto el apóstol, ¿no es cierto?, ameritaba el valor de su maestro? Pablo era ciudadano romano y por lo tanto no podía ser crucificado, porque la cruz eran en el tiempo del Imperio Romano, en tiempo de Jesús, era un martirio para esclavos. Pablo no era esclavo, era ciudadano libre, tenía la ciudadanía romana, por lo tanto fue decapitado. La muerte del ciudadano era la decapitación. Bueno, gran cosa, ¿no? Pero murió fiel. Vamos a esto que es lo importante. ¿Y sabe qué pasa? Uno diría, murió.
El cristiano sabe que no muere, el cristiano sabe que está vivo, que si vive la vida de Cristo resucitado, la muerte del cuerpo no tiene autoridad sobre él. La vida ya está instalada y la vida del que vive a Dios permanece para siempre. El que ha resucitado, y nosotros resucitamos los cristianos en el Señor por el mérito y valor de la resurrección del Señor en todos y para todos, si vivimos la vida, el mensaje que nos deja el Señor, somos dignos, ¿no es cierto?, de esa resurrección de la cual entonces ya somos participados. Y cuando decimos vivimos la vida de Cristo resucitado, estamos afirmando que Cristo resucitó por cada uno de nosotros, y esa resurrección es válida para todos aquellos que por la fe creen en ella. Entonces esa vida cristiana nueva, esa vida que nunca se rinde, que soporta las peores persecuciones, los peores encarcelamientos, las peores dificultades, pero siempre se afirma en el valor de la vida que puso Cristo por todos. Bueno, el que vive así vive a Dios, y si vive a Dios no puede morir. Por eso que esto lo sabe el cristiano, sabe que su vida está con Cristo en Dios y que nadie se la puede quitar. En vuestra paciencia, en vuestra perseverancia poseeréis vuestras almas, nos dice el Señor. Y aquí agrega algo, fíjese, a modo de ilustración, claro está. No teman, inclusive en la peor de las circunstancias, porque ni uno solo de sus cabellos será tocado. Está íntegra la personalidad cristiana. Su vida no se la puede quitar nadie, hermano, porque Dios se la da. Y esa vida permanece en Dios. Y esa vida va más allá de este itinerario histórico-biológico. Esa vida es eterna, nueva, definitiva. El Señor hace nuevas todas las cosas. Hablamos de nuevos cielos y nueva tierra, nos hacen nuevas criaturas. Ya a partir del bautismo, mientras estamos en este mundo, fíjese, aquí comienza esta vida. Y aquí va a ser donde vamos a tener las dificultades, pero después vamos a tener el galardón, hermanos, y el disfrute plenísimo de una felicidad que nunca deja de ser, como el amor que nunca deja de ser. ¿Qué te parece, Patricia? Pues que mira, el Señor mismo nos advierte, ¿no?, de lo que vamos a tener que, por lo que vamos a tener que pasar si realmente lo queremos seguir. Y uno se pone a reflexionar, Miguel, ¿de qué le sirve a uno una falsa calma? Si muchas veces esa falsa calma te está matando minuto a minuto. En cambio el Señor te dice, sí, vas a sufrir, pero tenemos un objetivo claro, sabemos a dónde vamos, tenemos la fe, la esperanza y sobre todo el amor y la comprensión de nuestro Dios, que nunca nos va a dejar solos en cualquier circunstancia en la que estemos. Y en esa confianza debe uno de seguir caminando, sin importar las dificultades, porque sabemos que, como decía un dicho, Dios delante, Dios detrás, Dios a la derecha, Dios a la izquierda. Todo Dios con nosotros, Patricia. Y si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? Tenemos la plena seguridad, el Señor lo afirma, el Señor lo demuestra. Todos aquellos que sufrieron el martirio, la palabra martirio, mártir quiere decir testigo hasta la sangre, ¿no es cierto? Hasta poner la vida, hasta donde llega el testimonio, hasta donde llega el amor, que es el mayor amor, el amor de Cristo por nosotros y el amor que debe ser de nosotros hacia el Señor y hacia los hermanos. No hay mayor amor que el amor de aquel que pone su vida por sus amigos, por sus hermanos. Así lo hizo el Señor, dejando un dechado, un ejemplo para todos los cristianos. Así, llegado el caso, lo hacemos nosotros. Mencionábamos el caso de Pedro y Pablo, entre multitud de casos, han sido así, han puesto la vida como testimonio por su fe en el Señor. Ahí tenemos una demostración concreta. No es simplemente oratoria, no es simplemente un discurso,
no es simplemente para demostrar que uno es cristiano, hay que demostrarlo a través del testimonio. La palabra es de Dios, el testimonio es de Jesús. Y de Jesús en nosotros, llegado el caso, que debe ser todo caso, siempre, en la calma y en la dificultad también, más aún en la dificultad. ¿Qué te parece si agradecemos al Señor? Muy bien, Miguel. Te damos gracias, Padre Celestial, en el nombre santo de nuestro Señor Jesucristo. Te damos gracias, Padre, te pedimos perdón por nuestras faltas. Señor, pedimos tu bendición, tu espíritu de fe, tu espíritu de verdadero testimonio, tu espíritu de amor. Señor, en tu nombre santo lo hacemos. Por Jesucristo, Señor nuestro. Amén. Y amén.